Seymour Hoffman, por ejemplo, fue la respuesta a una petición de la compañía Transcanqueral. ¿Cómo fue el proceso creativo entre Buenos Aires y Bruselas? Bueno, el pedido fue bastante raro. Ellos querían una pieza nueva para la compañía, luego de haber montado La Estupidez. Y lo único, me daban libertad absoluta para escribir la pieza, lo único que yo tenía que mantener era el título, Philip Seymour Hoffman. Esto tiene bastante sentido porque lo que ellos querían era hacer una reflexión no sobre el actor que podía o no aparecer en la pieza, sino sobre una reflexión más profunda acerca del problema de la identidad, que es un problema que en la actuación se torna temático y evidente, ¿no? ¿Quién es el actor cuando actúa? Y por qué está socialmente aceptado que eso es posible, y luego trasladarlo entonces a un problema de identidad general de las personas, no de los actores. Así que como solo teníamos el tema y el título, yo trabajé con muchísima libertad, como a mí me gusta, trabajando con historias paralelas que se van cruzando en el texto, y para ir testeando esto yo viajé varias veces, si no recuerdo mal viajé 4 veces a Bruselas, es decir que no fue un proceso en soledad en casa, sino que tuve la posibilidad de ir chequeando con los actores si esto era lo que ellos esperaban. ¿No tenías algunos problemas de traducciones o por la diferencia de cultura, de escribir para una compañía de Bruselas? Sí, teníamos problemas culturales y sí, también problemas de traducción. Tratamos de solucionar ambos, ¿no? Por un lado yo tuve que entender y adaptarme a una suerte de suave histeria cultural que se vive en Bruselas, que tiene que ver con el bilingüismo y con la relación cercana y al mismo tiempo distante con el modelo francés, que es un modelo teatral que también a mí me es muy ajeno, y yo sentí que encontrábamos en Bruselas un punto de referencia común. También el teatro de Buenos Aires se siente un teatro periférico, y en ese sentirse periférico descubre su libertad. En tanto los modelos no son los del teatro español, de España, ni tampoco son los del teatro norteamericano, los del teatro inglés, que quizás tienen más incidencia en el resto del mundo. Nosotros, al igual que los belgas, creo que nos tomamos enormes libertades. En el tema del lenguaje sí, la situación era un poco más delicada, porque yo hablo muchos idiomas, pero no francés. Lo hablo muy mal. Y para las reuniones con los actores, bueno, en la compañía está Miguel, que habla perfectamente castellano y que hacía las veces de traductor, si no yo hablaba en inglés, pero a veces el inglés traía más problemas. Yo me hice acompañar de una amiga que vive aquí entre Bruselas y Leiden, que es Luz Rodríguez Carranza, que ofició un poco de mediadora traductora, y luego estuvo presente en varias ocasiones Daniel Loaiza, que hizo una traducción maravillosa, que asumió todos los caprichos del castellano. Imagínate que la obra tiene escenas que están escritas en francés, pero que transcurren en Japón. Entonces hay un invento, ¿no? ¿Cómo sería una suerte de mala traducción al francés de lo que solo puede decirse en japonés? Entonces, en vez de decir ¿qué dijo ella? ¿Qué es que la di? On écrit ¿qué es lo que salió de su boca de loto? ¿No? Y esto es más o menos lo que pasa todo el tiempo. Otros traductores, sobre todo en francés, que es una lengua bastante imperial y bastante amante de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? En el francés oficial de Francia, este tipo de operaciones serían un poco más difíciles de ejecutar. Pero aquí, donde reina un francés que es la lengua de otros, tuvieron la delicadeza de respetar todos mis caprichos. Su escritura teatral, y más en este caso,
parece realmente a la escritura de un guión de cine? Yo estoy acostumbrado a los problemas narrativos del cine en el teatro. Sí, de hecho, se parece más a un guión de cine en el hecho de que hay, por ejemplo, personajes secundarios que no vuelven a aparecer, extras que no vuelven a aparecer, que es algo que pasa en el cine con total normalidad y que en teatro está prohibido. El teatro tiene unas reglas de economía, es decir, un actor por personaje. También allí el problema del teatro, la identidad es fija, la asociación de cada actor con un personaje. Esto es un invento relativamente nuevo, es un invento del siglo XIX. En las obras de Shakespeare, una sola compañía hacía un montón de personajes, a veces muy pequeños, ¿no? A mí me gusta tratar con los problemas del cine, del lenguaje cinematográfico en teatro, precisamente porque es teatro. Quiero aclarar esto porque la gracia de la pieza radica en que toma elementos del cine, pero los presenta de manera absolutamente teatral. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras se coquetea con la utilización de un recurso cinematográfico, se muestra lo falso de esa ilusión, ¿no? Yo creo que la diferencia siempre está, bueno, el cine tiene una mediación tecnológica, ¿no?, a la que llamamos montaje, edición. Cuando uno intenta esta edición en teatro, lo primero que aparece es la dificultad del tiempo, ¿no? Incluso en el montaje de Philip Seymour Hoffman, por ejemplo, que aparecen cámaras en vivo y demás, a mí me gusta que sean muy lo-fi. Esto es, por un lado el despliegue es ingenioso y extraordinario, pero por otro lado siempre hay detrás de eso una mano humana que tiene problemas para ejecutar esa tecnología, ¿sí? Las cámaras no responden exactamente bien, cuando cambian la luz el green key se vuelve un poco visible. Todos esos recursos del cine volcados en el teatro producen un cierto humor, una imposibilidad que tiene el teatro de atrapar la tecnología. Y a mí eso me parece muy importante, porque yo considero en última instancia que la única tecnología posible en el teatro es la tecnología narrativa. Todo lo demás es secundario, periférico, decorativo. Y creo que la escenógrafa del espectáculo ha entendido bastante bien este espíritu, porque utiliza una escenografía que es producto también de un montaje, ¿no?, de un patchwork. Son pedazos de cosas muy mal agrupadas, como si pudiéramos ver la falsedad de esa ilusión, mientras que en cine esa falsedad se esconde, se oculta. Al principio, para usted, ¿es fundamental de sacudir al espectador, de darle un sentimiento extraño o de incomprensión? Sí, yo creo que uno va al teatro a dejarse sacudir por el teatro. No voy al teatro a confirmar lo que ya sé, ni mucho menos a confirmar mis reglas de percepción de lo que ya sé. Por lo menos ese es el teatro que a mí me gusta. Cuando me siento en el teatro como espectador, también espero la sorpresa. Espero que ocurra algo que solo ocurre en el teatro y que por lo tanto vale la pena ir a ver al teatro. Bueno, la obra tiene mucho de teoría del caos aplicada a la percepción, y los teóricos del caos dicen, entre otras cosas, que todo caos es capaz de generar una voluntad de forma. Si uno mira un hormiguero, por ejemplo, durante mucho tiempo al principio ve solo hormigas que van en todas direcciones. Durante un tiempo lo único que uno ve es caos. Pero si lo mira más tiempo, empieza a comprender, bueno, que las hormigas que llevan alimento van en una dirección, que las que no llevan alimento van en otra. Es decir, aquello que al principio no tenía reglas, solamente por la mera observación empieza a generar reglas. No hay ninguna forma caótica que no genere dentro suyo reglas de orden. Esto sucede en casi todas mis obras. Los primeros minutos suelen ser un poco irritantes para el espectador porque piensa que las cosas no se van a ordenar nunca. Pero a partir de una observación cuidadosa y de una construcción que tiene en cuenta ese proceso formativo. La obra informa
y le da al espectador las claves que necesita, si el espectador tiene la paciencia de aprenderlas, para poder ordenar el material. Por eso cuando termina, nada era por azar, por mero azar, o nada estaba allí sin tener algún propósito. Pero reconozco que este procedimiento es singular y que hay espectadores que pueden no tolerarlo. Hay espectadores que ya prefieren saber a dónde va una escena cuando la ve inmediatamente. A los 2 segundos pueden predecir lo que va a pasar. Esto en teatro decimos, si un personaje tose en el primer acto, es porque tiene tuberculosis en el último, ¿no? Este tipo de reglamento es el que a mí me parece simplificante y no me rijo por esas reglas. Para usted, ¿es que hay una diferencia entre realidad y ficción? Por supuesto hay una diferencia entre realidad y ficción, y si yo no pudiera apreciarla sería un psicótico. Al psicótico le pasa eso, no ve la diferencia. Sin embargo, sí me gustaría aclarar que el problema es qué llamamos realidad. La realidad, ocurren muchas realidades al mismo tiempo, y depende el punto de vista que uno elige, y a veces uno no lo elige. El punto de vista está dado por tu pertenencia a una clase social determinada, a un género determinado. No ven la misma realidad hombres que mujeres, ¿se entiende? Hay puntos de vista sociales, culturales. El lugar en el que has nacido también te condiciona a ver una cosa o a ver otra. Es decir, hay muchas realidades al mismo tiempo, y lo que llamamos realidad es, de alguna manera, una versión de la realidad que le ha ganado a las otras, que por motivos de orden general le ha ganado a las otras. Por eso el teatro es siempre un lugar y un espacio donde poner en jaque esa realidad y decir, bien, la realidad es también una forma de ficción más elaborada, más construida, más compleja, pero que está firmada como la única posible. Y una de las funciones del teatro es mostrar cómo está construida esa realidad del poder, para derribar esa ilusión. Quiero decir que la realidad es una forma también de ficción. ¿Quieres dirigir Philip Seymour Hoffman, por ejemplo, en el futuro, quizás en Buenos Aires o en España? Sí, seguramente en Buenos Aires, que es mi lugar de referencia, y donde, por otro lado, la pieza nunca estuvo ausente, la idea de que soy un escritor argentino al escribir la pieza. Yo no podría simplemente insertarme en la cultura belga francófona y decir, sí, esta pieza solo existe dentro de este circuito. Realmente la he pensado como un espectáculo que yo haría con mucho placer en mi país. ¿Sí? No sé cuándo, pero sí. Y la última pregunta, Philip Seymour Hoffman, por ejemplo. ¿Por qué, por ejemplo? Porque esto que le pasa a Philip Seymour Hoffman está presentado como un ejemplo de algo que nos podría pasar a todos, ¿no? La anécdota de su muerte es el motor inicial, ¿no? Pero esta sensación de no poder reconocer la identidad, quién somos y demás, es decir, Philip Seymour Hoffman es un ejemplo de aquello que podría pasar. Muchas gracias. De nada.